Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarles una vez más. Espero que se encuentren muy bien haciendo sus quehaceres. Este día les traigo un video distinto. Este día vamos a ver un poco de gramática. Como pueden ver en el tema, dice Functions of Nouns. Básicamente vamos a ver las funciones de los sustantivos dentro de la oración. Para eso pues vamos a leer una definición que sacamos por ahí. Dice la definición: Nouns can function as the subject or the object of a verb or preposition. They can also follow linking verbs to re-identify the subject of a sentence or clause. They are known as predicate nouns. En español, esta definición dice que los sustantivos pueden funcionar como sujeto o como el objeto de un verbo o preposición. También pueden seguir a verbos de enlace para reidentificar el sujeto de la oración o cláusula. Estos son conocidos como nombres o sustantivos predicativos. Con esta definición podemos deducir que los sustantivos pueden funcionar como sujeto, objeto de un verbo, objeto de una preposición o como nombre predicativo cuando siguen a un verbo de enlace. Tenemos entonces la primera función del sustantivo, sujeto, subject. ¿Qué es el subject? What is the subject? Dice que the subject is the person or thing doing or performing the action of the verb. En español dice que el sujeto es la persona o cosa que hace o lleva a cabo la acción del verbo. Eso es básicamente el sujeto. Vamos a ver algunos ejemplos que tenemos acá. La primera oración dice: Clerk gets up early every day. En español, clerk se levanta temprano todos los días. ¿Cuál es el sujeto acá? El sujeto sería clerk, que es una persona, ¿ok? Tenemos la explicación aquí abajo, dice: The proper noun clerk is performing the action of the verb get up. En español dice: el nombre propio, clerk, es nombre de una persona, está llevando a cabo la acción del verbo. ¿Cuál es el verbo? Get up. Aquí tenemos la S porque estamos hablando en tercera persona. Estamos hablando de él, que es clerk. ¿Quién se levanta temprano todos los días? Clerk. Entonces, clerk es un nombre propio que está funcionando como sujeto, como subject. Ahora veamos la siguiente oración. Dice: My brother reads the Bible before going to bed. Mi hermano lee la Biblia antes de ir a la cama. La explicación dice: The noun brother is performing the action of the verb read. El nombre hermano, brother, está llevando a cabo la acción del verbo leer. ¿Quién lee la Biblia? My brother. This is the subject. Este sería entonces el sujeto. Mi hermano. ¿Qué hace mi hermano? Lee la Biblia antes de ir a la cama. Muy bien, acá tenemos: Clerk se levanta temprano todos los días. Mi hermano lee la Biblia antes de ir a la cama. ¿Cuál es la diferencia entonces de estos sujetos? Que este sería nombre propio, clerk, el nombre de una persona, y my brother sería un nombre común, hermano. Pero ambos sustantivos son o funcionan como sujeto dentro de estas oraciones. Ahora vamos a ver la siguiente función. Dijimos que la función también de un sustantivo puede ser de objeto, object. Tenemos tres tipos de objeto. Tenemos el direct object, indirect object y object of a preposition. Objeto directo, objeto indirecto y el objeto de una preposición. Dice que el objeto directo recibe la acción del verbo en una oración. Repito en inglés: direct object, it receives the action of the verb in a sentence. And the indirect object, it is what receives the direct object of the verb.
es lo que recibe el objeto directo del verbo. Y luego, por último, tenemos el objeto de una preposición que dice que es usado después de preposiciones. It is used after prepositions. Vamos a ver entonces un ejemplo de un sustantivo funcionando como objeto directo. Tenemos el ejemplo, dice the cat eats fish. El gato come pescado. Aquí tenemos un sustantivo, cat. Eat sería un verbo y fish sería un sustantivo. Tenemos dos sustantivos. El gato funciona como sujeto, está antes del verbo. Y luego nos preguntamos, ¿qué come el gato? ¿O el gato come qué? Come fish. Fish, pescado, un sustantivo que funciona como objeto directo, que también dijimos que el objeto directo también recibe la acción del verbo. Aquí tenemos la explicación. The noun fish is receiving the action of the verb eat. El nombre o sustantivo fish, pescado, está recibiendo la acción del verbo comer. Repito, el gato come ¿qué? ¿Qué come el gato? Pescado. Pescado sería un sustantivo que funciona como objeto directo. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Jack studies English. Jack, un nombre propio. Study sería el verbo. English sería un sustantivo también, que actúa como objeto directo. ¿Qué estudia Jack? Estudia English. Estudia inglés. Muy bien, aquí está la explicación. Dice, the noun English receives the action of the verb study. Muy bien, ahora veamos el siguiente que sería indirect subject. Un sustantivo también puede actuar o puede funcionar como objeto indirecto. ¿Qué dijimos del objeto indirecto? Vamos atrás. Dice que el objeto indirecto es lo que recibe al objeto directo del verbo. Analicemos ahora entonces la oración. Tenemos acá un verbo, luego tenemos el sustantivo Caroline y luego tenemos el sustantivo money. Se preguntarán dónde está el sujeto. El sujeto acá pues está tácito porque esta oración es una orden, ¿ok? O es una petición. Dale dinero a Carolina. Acá tenemos un you tácito. You give Caroline money. Vamos a ver entonces la función de estos dos sustantivos. Veamos. Give significa dar. Para sacar el objeto directo nos preguntamos ¿qué? ¿Tú le das qué? ¿Money o Caroline? ¿Das qué? ¿Dinero o Carolina? Dinero. ¿A quién le vamos a dar dinero? To whom? Le vamos a dar dinero a Carolina. Entonces, tú, sujeto, give, verbo, objeto directo, money, y objeto indirecto, Caroline. Dijimos que el objeto indirecto recibe al objeto directo. Y el objeto directo recibe la acción del verbo. ¿Dar qué? Dinero. ¿A quién? A Carolina. Es lo mismo como si dijéramos give money to Caroline. Dale dinero a Carolina. A que digamos give Caroline money. Dale dinero a Carolina. Carolina, repito acá la explicación, recibe al objeto directo que sería money, que recibe la acción del verbo give. Veamos otro ejemplo. Dice la oración, I showed my supervisor my new iPhone. Yo le mostré a mi supervisor mi nuevo iPhone, mi nuevo dispositivo iPhone. Veamos la explicación. Dice, the noun supervisor is receiving the direct object which receives the action of the verb. Saquemos primero el objeto directo y luego vámonos al objeto indirecto. Tenemos yo mostré, I showed. Yo mostré. ¿Qué mostré yo? ¿Mostré a mi supervisor o mostré mi nuevo teléfono o mi nuevo iPhone? ¿Qué mostré?
mi nuevo dispositivo, mi nuevo iPhone. ¿A quién se lo mostré? A mi supervisor. Si le cambiamos un poco a la oración y dijéramos I showed my friend my new iPhone. ¿Qué mostré? My new iPhone. ¿A quién se lo mostré? My friend. No le podemos mostrar el amigo al dispositivo, ¿no? Sino que le mostré mi dispositivo a mi amigo o a mi supervisor en este caso. Acá pues el supervisor sería entonces el sustantivo que funciona como objeto indirecto. Vamos a ver ahora entonces la función de un sustantivo como objeto de una preposición. Vamos a la definición. Dice que el objeto de una preposición es usado después de preposiciones. Acá tenemos que nosotros aprendernos las preposiciones. Vamos a ver el ejemplo. Dice, your cell phone is on the table. Tu celular está en la mesa. La explicación dice, the noun table is the object of the preposition on. Tu celular. Tenemos celular, un sustantivo, y luego tenemos otro sustantivo que sería table. Este sustantivo funciona como sujeto y este funciona como objeto de una preposición que sería on. Veamos el siguiente ejemplo. Tacos comes from Mexico. Los tacos provienen o vienen de México. Veamos la explicación. The proper noun Mexico is the object of the preposition from. From es una preposición y on también es una preposición. Repito, es obligatorio que se aprendan las preposiciones, ¿ok? Veamos, los tacos vienen de México. Tenemos dos sustantivos, tacos y tenemos México, que sería un nombre propio. Tacos funciona como sujeto y México funciona como objeto de la preposición from. Ahora vamos a ver los sustantivos predicativos. Dice, they are nouns that follow linking verbs. These rename or re-identify the subject. Ellos son sustantivos que siguen verbos de enlace. Estos renombran o reidentifican al sujeto. ¿Cuáles son los verbos de enlace? Tienen también que aprendérselos porque son varios los verbos de enlace. El más común es el verbo to be, pero luego hay más como become, taste, sounds, smell, etc. Tenemos el ejemplo. Daniel is my friend. Daniel es mi amigo. Veamos la explicación. Dice, the noun friend follows the linking verb is. Entre paréntesis tenemos to be porque está conjugado en tercera persona, ¿no? En presente, is. To rename the subject Daniel. El sustantivo amigo sigue el verbo de enlace to be, que es ser o estar, para renombrar al sujeto, que sería Daniel. Vamos a ver, en esta oración tenemos dos sustantivos, Daniel y amigo. Daniel sería un nombre propio y amigo sería un nombre común. Daniel. ¿Qué función tiene Daniel acá? Sujeto. Verbo is, que sería un verbo de enlace. Y luego tenemos my, que significa mi, que modifica a sustantivo amigo. Mi amigo. ¿Quién es Daniel? Daniel es mi amigo. Daniel is my friend. Entonces acá friend es un sustantivo que funciona como nombre predicativo porque renombra a Daniel. Daniel es mi amigo. ¿Cómo saber que tenemos un nombre predicativo? Cuando este lo podemos pasar para acá y Daniel lo pasamos para acá y diría my friend is Daniel. Mi amigo es Daniel. Como Daniel es mi amigo o mi amigo es Daniel, es básicamente lo mismo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tommy became president.
Tommy se convirtió o llegó a ser presidente. Dos sustantivos, Tommy y presidente. Nombre propio, nombre común. ¿Quién llegó a ser presidente? Tommy. Tommy sujeto, president sería un sustantivo predicativo porque está seguido de un verbo de enlace que es to become. En el pasado became. Veamos la explicación. Dice, the noun president follows the linking verb become to rename the subject Tommy. El sustantivo presidente sigue el verbo de enlace become para renombrar el sujeto Tommy. ¿Cómo saber o cómo identificar cuándo es un verbo de enlace? Les voy a dar una fórmula. Vamos a cambiar el verbo became, y le vamos a poner el verbo to be en cualquier tiempo. Le vamos a poner en presente. Le vamos a poner en pasado. Was. Tommy was. Tommy was president. Who was president? Tommy. Tommy was president. Es lo mismo. Tommy fue presidente. Tommy llegó a ser presidente. Tommy ha sido presidente. Tommy será presidente. Es el mismo verbo de enlace. Entonces, repito, ¿cómo identificar un verbo de enlace? Lo vamos a identificar cuando lo podamos sustituir por el verbo to be. Entonces, nos daremos cuenta que ese verbo es de enlace y el sustantivo que le sigue a ese verbo va a ser un sustantivo predicativo. Vamos entonces a la práctica. Vamos a ver si se nos quedó un poco lo que vimos en este tema. Si no quedó muy claro, me ponen en un comentario, mira, repite por favor esta parte o dime realmente qué quisiste decir en esta parte. Y yo pues con mucho gusto les voy a explicar más profundamente. Tenemos aquí estas oraciones y tenemos en color verde los sustantivos. Los sustantivos que vamos a analizar y vamos a identificar qué función tienen dentro de la oración. Vamos a ver la número 1. Dice Jenny is my colleague. Jenny, en español Jenny, es mi colega. Tenemos acá el sustantivo colleague. ¿Qué función tiene? Objeto directo, objeto indirecto, objeto de preposición o nombre predicativo. ¿Qué función tiene? Vamos a ver. Vamos a ir en orden. ¿Será colleague sujeto? Podría ser sujeto si esto lo pasáramos al principio, antes del verbo, y Jen lo pasáramos después del verbo. My colleague is Jen. Entonces sí sería el sujeto. Pero tomando en cuenta esta oración tal cual, así como está acá, Jen is my colleague, vemos que este sustantivo funciona como predicate noun, un nombre predicativo, un sustantivo predicativo. ¿Por qué? Porque sigue a un verbo de enlace que sería el verbo to be en presente. Is my colleague, nombre o sustantivo predicativo. Muy bien. El siguiente ejemplo. My grandmother gave my brother a present. Mi abuela le dio a mi hermano un presente o un regalo. Vamos a ver, vamos a ir en orden. Tenemos acá la palabra brother, que sería un sustantivo, en verde. ¿Qué función tiene? Vamos en orden. ¿Será el sujeto? No. El sujeto está antes del verbo y el verbo es gave, en pasado, dio. El sujeto entonces sería grandmother, que significa abuela. Mi abuela sería entonces el sujeto, pero grandmother no está en verde. Así que no es el sustantivo que vamos a analizar. Entonces será brother objeto directo. Vamos a ver, el objeto directo responde a la pregunta what. My grandmother gave what. Mi abuela dio qué. ¿Dio mi hermano o dio un regalo o un presente? Un presente. Entonces, a present es el objeto directo, pero como presente no está en verde, sino que brother, ¿qué función tiene brother? Veamos. My grandmother gave what? A present. To whom? ¿A quién? A mi hermano, my brother. Entonces brother
es un sustantivo que funciona como objeto indirecto porque recibe al objeto directo que sería present y present recibe la acción del verbo. Repito, mi abuela dio ¿qué? Un presente, objeto directo. ¿A quién? A mi hermano, objeto indirecto. Muy bien. Repito, tenemos un predicate noun y tenemos un indirect subject. Ahora, ¿qué tenemos acá? He plays the piano. Él toca el piano. Vamos a ver. ¿Será sujeto? No, sujeto es he, que sería un pronombre. He plays. He plays what? Él toca qué o qué toca él. The piano. Entonces, the piano es el direct object. Recibe la acción del verbo que sería to play. He plays what? The piano. Direct object. Vamos a ver la oración número 4. Marcos lent Juan money. Marcos le prestó dinero a Juan. Marcos prestó ¿qué? ¿O qué prestó Marcos? ¿Prestó a Juan o prestó dinero? Prestó dinero. Dinero, direct subject. ¿A quién le prestó dinero? A Juan. Juan, sustantivo que funciona como objeto indirecto porque recibe al objeto directo. ¿Entienden? Objeto directo money. ¿Quién lo recibe? Juan. ¿De parte de quién? De Marcos. Marcos le prestó dinero a Juan. Ahora vamos a ver la siguiente oración. Dice, the lion eats meat. Lion está en verde y es lo que vamos a analizar. Usualmente el sujeto está antes del verbo, entonces esto está fácil. Hay que identificar el verbo. ¿Cuál es el verbo? Eat, en presente, con la S. Eat. The lion eats meat. Meat también es un sustantivo, pero no es el que vamos a analizar. El que vamos a analizar es el que está en verde y es lion. The lion. Sujeto. Fácil. Easy peasy. La siguiente oración dice, he asked his boss for a new keyboard. Él le pidió a su jefe un nuevo teclado. Ask for es un phrasal verb que significa pedir. Así que por eso está acá separado. Ask for. Muy bien. Él sería el sustantivo. Ask for sería un phrasal verb. Y his boss sería el objeto indirecto. Y a new keyboard sería el objeto directo. Vamos a ver por qué. Él pidió ¿qué? Un nuevo teclado o a new keyboard en inglés. Él pidió un nuevo teclado. ¿A quién se lo pidió? A su jefe, his boss. Repito, his boss sería indirect subject y el que está en verde sería keyboard, que sería el objeto directo, porque responde a la pregunta what. Muy bien. La siguiente oración dice, the pillow was under the bed. The pillow was under the bed. La almohada estaba debajo de la cama. Se cayó y se fue debajo de la cama. Muy bien, tenemos dos sustantivos, pillow, almohada, y bed, que sería cama. ¿Cuál es el que vamos a analizar? Cama, bed. ¿Qué función tiene bed? El sujeto acá es pillow, porque está antes del verbo. The pillow was, la almohada estaba. ¿Dónde estaba la almohada? Debajo. ¿Debajo de qué? De la cama. Cama sería objeto de la preposición under, que significa debajo. Under what? Under the bed. Les dije que para identificar cuando un sustantivo está después de una preposición hay que aprendernos las preposiciones. Son pocas, así que hay que aprendérselas. Under what? Under the bed. Muy bien. Bed, objeto de una preposición, under en este caso. La siguiente oración dice, her favorite gifts are roses. Sus regalos favoritos son las rosas. Esto, roses, este sustantivo actúa como sustantivo predicativo. ¿Por qué? Porque sigue a un verbo de enlace que sería are, que sería el verbo to be conjugado en presente. Si le cambiamos el orden, diríamos, roses are her favorite gifts. Las rosas son sus regalos favoritos.
Vamos a ver la penúltima oración. I love my pets. I love my pets. Yo amo a mis mascotas. ¿Qué función tendría pets acá? Es el único sustantivo. I love what? ¿Qué amo yo? My pets. Sería un objeto directo. Muy bien. Y luego tenemos la última, dice the soup smells good. Un único sustantivo que sería soup. ¿Qué función tiene? Está antes del verbo, entonces sería sujeto. La sopa huele bien. Muy bien, vamos a dar entonces una breve explicación de cómo identificar la función de los sustantivos dentro de una oración. ¿Cómo saber cuándo un sustantivo funciona como sujeto? Cuando está antes del verbo. ¿Cómo identificar cuando un sustantivo funcione como objeto directo? Responde a la pregunta what. Te preguntas el sujeto, el verbo y luego te hace la pregunta what. Y la palabra que te responda what, ese va a ser el objeto directo. ¿Cómo saber o cómo identificar cuando un sustantivo funciona como objeto indirecto? Cuando responda a la pregunta to whom. ¿Ok? To whom. O a veces podría responder a to what. Pero eso no lo vimos ahora. Sino que to whom. ¿A quién? Te preguntas sujeto, el verbo what. Y luego captas ahí el objeto directo y luego te preguntas to whom. Ahí vas a encontrar entonces el objeto indirecto. ¿Y cómo identificar un sustantivo cuando funcione como objeto de una preposición? Usualmente lo vas a ver después de una preposición y para eso tienes que aprenderte las preposiciones. Y ahora, ¿cómo identificar un sustantivo cuando funcione como sustantivo predicativo? Cuando siga a un verbo de enlace. ¿Cuáles son los verbos de enlace? Te los tienes que aprender también. El más común es el verbo to be, pero hay más, así que te los tienes que aprender también. ¿Y cómo identificar si es un verbo de enlace? Si no te los aprendes, pues hay una pequeña fórmula que se las mencioné anteriormente. Sustituye ese verbo por el verbo to be y si tiene lógica, pues ese es un verbo de enlace. Así que eso sería todo, chicos. Si hay algo que no quedó muy claro, pueden retroceder el video. Y si yo no me expliqué muy bien, pueden también decirme en los comentarios, mira, esto no lo entendí, por favor repite esto, no sé qué quisiste decir acá. Y yo con gusto pues les voy a ayudar, chicos. Así que es un placer estar con ustedes en este video con ustedes. Y así que muchísimas gracias también por ver este video. Y espero que les haya gustado y que hayan aprendido aunque sea un poquito. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye.